Cordial saludo, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Bienvenidos a Escrutando la Palabra, un espacio donde nos acercamos a la palabra dominical, dejando que el Señor nos ilumine en el caminar de la Iglesia. Saludo especial para los benefactores que en las campañas de ofrenda de la Radio Católica, el Ministerio Unidos por Cristo y María, colaboran. Gracias y el Señor les recompense su generosidad. A los oyentes en las redes y en las ondas radiales, gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Dios los bendiga junto a sus familias y de manera especial bendiga a los enfermos, a los que están tristes y cansados, a los que sienten desesperanza. Les animo a abrir el corazón a la gracia del Señor, a su misericordia y a su bondad, y que Dios por esta escucha de la palabra les bendiga, les conforte y les llene de paz y les dé fuerza para seguir adelante, buscando al Señor, dejando que Él gane el corazón, experimentando su fuerza, su gracia, su misericordia y su presencia. El Espíritu Santo nos guíe en esta meditación. Danos tu Espíritu, Señor, para meditar tu palabra y concédenos la gracia de perseverar en el bien, de buscarte cada día. Estamos en el caminar de la Iglesia, en el mes de septiembre, terminando el 9º mes. Y en este 9º mes le decimos al Señor, gracias por este año de la esperanza, peregrino de la esperanza en el jubileo, donde hemos experimentado tu salvación, tu misericordia. Hemos caminado en la fe y hemos sentido como el Señor nos sostiene, nos renueva y nos va también animando a seguir mirándolo a Él con la esperanza de llegar al cielo, porque estamos hechos para el cielo, para la vida eterna. Escucharemos la palabra de Dios y continuaremos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 16, cuando el caminar de los discípulos, Jesús les ha enseñado a acoger al Padre Celestial, Señor de cielo y tierra, alabándolo y bendeciéndolo porque Él es bueno, porque nos busca y en Jesucristo nos ha dado a conocer su amor gratuito, personal y firme, y nos sigue queriendo renovar. En esta historia que tiene dificultades, peligros, miedos, pero es más fuerte el amor de Dios. La palabra definitiva sobre nuestra vida y nuestra historia la tiene el Señor. Estamos en sus manos. En Jesucristo hemos reconocido al único que salva. Y salva de que se nos dañe nuestra humanidad. Y salva de que se nos dañe el corazón. Y nos salva de vivir en odio, rencillas y violencia. Y nos salva de una humanidad que se pelea, que se daña. Y por eso hemos escuchado del Evangelio el mandamiento del amor. Hemos experimentado que tenemos la gracia por el Espíritu Santo de tratarnos bien, de formar comunidad, de caminar junto a otros, de cuidarnos, de sentirnos parte de una misma familia, de un mismo pueblo de Dios, y que sintiéndonos así, seguimos adelante con la mirada puesta en el Señor, animados por la fuerza del Espíritu y caminando en la Iglesia, compartiendo los gozos y fatigas de la humanidad y sabiendo que estamos en el Señor. La relación con los demás se renueva cuando nos acercamos a Cristo, nuestro único Salvador. Así entonces nos aprendemos a tratar mejor, a tratar bien, a solucionar los conflictos desde la bondad y la verdad en el amor, a mirar que es más lo que nos une que lo que nos separa, y a buscar colocar la mirada en el Señor, todos los ojos fijos en Él, bebiendo del Evangelio, fuerza y sabiduría de Dios, la fuente que hace que la humanidad se renueve, que haya una cultura nueva de relaciones, porque hemos recibido el Evangelio, nos hemos encontrado con Jesucristo, y así entonces la relación con el Padre Celestial nos ha llevado a sentirnos amados de Dios, a acoger a Jesucristo como único Salvador, y en Él la relación con los demás es
Cada persona tiene su valor, que estamos llamados a la compasión con los que están heridos y cansados, como el herido en el camino del buen samaritano, acoger al Señor escuchándolo para que Él cuide nuestro corazón, hacer camino juntos en la experiencia de la iglesia, porque el Señor ha conquistado nuestro corazón y nos ha dado vida nueva. Llegados a la relación con los bienes, el Señor nos ha dicho, somos administradores. Lo que tenemos lo hemos recibido del Señor. El Señor de cielo y tierra es el Señor. Todo lo hemos recibido. Venimos a la vida sin nada y no nos podremos llevar nada. La conciencia de que somos administradores de los bienes de la vida, los bienes materiales, los bienes intelectuales, todo lo hemos recibido del Señor. Y debemos administrarlo con responsabilidad, con cariño, con sentido común y también con caridad, reconociendo que Dios es la fuente de todo, liberándonos de toda tentación de avaricia, de toda tentación de intriga y de maldad. Nunca se justifica todo por la plata. No servimos al dinero ni a las cosas, sino que servimos al Señor. Las cosas son instrumentos, son regalos de Dios, pero a ellas no les damos el corazón. Nuestro corazón es para el Señor y en el Señor amamos las personas y le damos gracias por lo que nos ha dado y seguimos adelante, porque no podemos servir a dos señores. Nuestro Señor es el Dios vivo y verdadero. Si le servimos al dinero, seremos esclavos. El dinero esclaviza, las cosas terminan ocupando el corazón y apartándonos de las personas, llevándonos al egoísmo, llevándonos a la soberbia y la vanidad, olvidándonos de nuestra vocación fundamental al amor, del trabajo por el bien común y de reconocernos que todos participamos de una misma historia, unidos a una realidad familiar, a una realidad de humanidad y a una vida de iglesia. En ese camino escuchamos el Evangelio del domingo 26 del tiempo ordinario, tiempo de esperanza, donde Jesús nos sigue enseñando, donde Jesús nos sigue educando, para liberarnos de los peligros que denunciará el profeta Amós, de vivir muy religiosamente, pero apartados del Señor, porque denuncia el profeta. Hay una manera de vivir que se vive muy religiosamente, pero se piensa poco en los demás, se vive indiferente ante el dolor, la indiferencia ante el dolor, la falta de solidaridad, el reclamo de la necesidad de ser solidario, de vencer la indiferencia. Esa sea nuestra mirada. La solidaridad nos salva, la solidaridad nos salva, la indiferencia nos condena. La solidaridad nos salva, la indiferencia nos condena. Si somos solidarios, encontramos grandeza para nuestra vida. Si somos indiferentes, nos condenamos en nuestras propias búsquedas, en nuestras propias avaricias, en nuestras propias astucias, esclavizados del dinero, sirviendo a este mundo, indiferente ante el dolor, olvidándonos. La comida, comiendo solo no sabe mejor. La plata no puede dar lo fundamental de la vida. Lo fundamental de la vida no se compra con cosas y con plata. Y estamos hechos para dar vida. Por eso digámosle al Señor que nos libre de esas realidades. La solidaridad nos salva. La indiferencia nos condena. Por eso escuchemos la palabra de Dios. Dice el profeta Amós, capítulo 6. Esto dice el Señor omnipotente. Hay de aquellos que se sienten seguros de Sión, confiados en la montaña de Samaria, se acuestan en el lecho de marfil, se apoltronan en sus divanes, comen corderos de rebaño y terneros de establo, tartamudean como insensatos, se inventan como David instrumentos musicales, beben el vino en elegantes copas, se ungen con el mejor de los aceites, pero no se conmueven para nada por la ruina de la casa de José. Por esto irán al desierto. A la cabeza de los deportados se acabará la orgía de los disolutos. Una palabra del profeta Amós denunciando la indiferencia ante las necesidades, la explotación.
eran religiosos, pero explotaban y vivían indiferente. Una indiferencia que los mata y los llevará a estar desplazados, a estar en el exilio. Es que la indiferencia nos mata, nos quita lo humano, la indiferencia nos deshumaniza. La indiferencia nos hace entonces vivir solo pensando en nosotros, llenos de necesidades, creándonos que siempre nos faltará. Por eso hoy le decimos al Señor, líbranos de la indiferencia ante los que sufren, la indiferencia de amontonar, la indiferencia también de humillar a alguien porque yo tengo plata. La indiferencia, vivir derrochando no tiene justificación cuando tantos viven en precariedad. Por eso necesitamos crecer en el corazón que comparte. El Evangelio nos tiene que llevar a compartir, administrar bien lo que tenemos, pero compartir con generosidad según nuestras posibilidades. Lo que tenemos es para hacer el bien a los demás. Lo que tenemos lo recibimos del Señor y debemos servir a los demás, compartirlo con alegría. Es que Dios mira con bondad a los débiles y a los pobres, dice el Salmo 145. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, endereza a los que ya se doblan, ama a los justos, guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión de edad en edad. Contemplar que Dios siempre auxilia al pobre y al necesitado. Pobres somos todos ante Dios porque tenemos miserias, porque tenemos dificultades, porque tenemos miedo, porque todo tiene fecha de vencimiento, porque al final nada nos llevaremos de esta vida. Pero también pobres porque tienen hambre, porque tienen dificultad, porque son perseguidos, porque tienen miedo, porque están enfermos. Dios consuela a los enfermos, Dios se acerca al que está triste. Por la fe recibe el consuelo el que está en dificultad, en cansancio y en fatiga. Dios está cerca de los tristes y cansados. Él no es indiferente. En Jesucristo ha venido a levantar nuestra humanidad. Él siempre se acerca al que está sufriendo, lo levanta, lo pone en su cabalgadura, lo unge con el aceite, le lava las heridas, lo toma sobre los hombros como la abeja y se alegra de podernos sanar. Sentir que el Señor no es indiferente a nuestro dolor, Él es solidario y por esa solidaridad nos salva, se ha acercado a nuestra humanidad. Y en esta liturgia quiere acercarse a nosotros, en esta palabra quiere salvarnos. Y quiere salvarnos de la envidia, del egoísmo que mata el corazón. Y quiere salvarnos de la ambición y de la avaricia que nos daña la vida. Por eso dejemos que el Señor nos salve por la solidaridad. Dejemos que el Señor nos libre de la indiferencia que mata lo fundamentalmente humano, que mata la vida cristiana, que nos aleja de la vocación del amor, que nos hace olvidar para qué estamos hechos, que anula también la grandeza de hijos de Dios, porque estamos hechos para amar y estamos hechos para comunicar la grandeza del Señor. Lo que hemos recibido es para compartirlo, para hacer el bien. No estamos hechos para dañar a nadie, no estamos hechos para humillarlo, para explotarlo, jamás aprovecharnos de las personas. Tenemos que crecer en la conciencia de que estamos hechos para hacer el bien, para cuidarnos, para compartir y reconocer que Dios jamás es indiferente al dolor humano. Recibe el consuelo del Señor el que está triste, recibe la sanación del Señor, la fortaleza en medio de las dificultades. Por eso alabar a Dios en medio de las dificultades, ser capaces de compartir con el más débil, reconocer que tenemos que ser solidarios con los que necesitan, ayudarnos unos a otros, tener la conciencia de la solidaridad. Y de ese camino, dice entonces el Santo Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado a su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
Murió también el rico y fue enterrado, y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro a su vez malos. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso, para que quien quiera cruzar desde aquí hacia ustedes no pueda hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él le dijo: Te ruego entonces, Padre, que lo mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero si un muerto va, no, padre Abraham, pero si un muerto va, ellos se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. La palabra de Dios nos viene este domingo después de habernos anunciado que somos administradores y que hay un peligro en volvernos servidores de las cosas y del dinero. Nos viene a decir que si nos volvemos servidores del dinero, tendremos la indiferencia que mata nuestra humanidad, la indiferencia que enferma nuestra humanidad. El pulón es signo de una indiferencia. Banqueteaba, vivía para sí mismo, estaba lleno de egoísmos y no veía a Lázaro que estaba a las puertas de su casa. Banqueteaba y no veía a Lázaro. La indiferencia no me permite ver los Lázaros de hoy, del que sufre, del que tiene hambre, la indiferencia ante el que está sufriendo, del que es migrante, del que camina. La indiferencia ante los Lázaros de hoy, del que está en las drogas, la indiferencia ante el que está triste y cansado, la indiferencia ante el que tiene crisis y miedo, la indiferencia ante el que no tiene la fe. Porque la evangelización es nuestra gran caridad, porque anunciar a Jesús es nuestra gran caridad. Por eso el pulón vive para sí, vive para sus proyectos, vive para sus caprichos, vive para sus gustos y es indiferente ante los Lázaros que están a su puerta. Hoy también nosotros podemos ser indiferentes ante el Lázaro del que no tiene conocimiento, del que tiene depresión, del que tiene tristeza, del que tiene hambre y cansancio, del que tiene crisis y miedo, del que no sabe qué hacer con su vida. Indiferentes porque vivimos para nosotros mismos. La solidaridad es la que nos salva porque nos colocamos al servicio de los demás, nos salva porque somos capaces de escuchar a otros, nos salva porque somos capaces de compartir lo que tenemos. La solidaridad nos salva porque abrimos nuestra mesa para que otros también puedan compartir nuestros conocimientos. Nos salva porque nos hace vivir nuestra vocación al amor. Nos salva porque nos libera de los egoísmos, de las avaricias, de la astucia de este mundo. Nos salva porque nos libera del consumismo. Nos salva la solidaridad porque nos hace reconocer que somos administradores y no absolutos dueños. Nos salva porque nos libera de hacernos servidores del dinero como si fuera nuestro Señor. Nos salva porque nos hace descansar y saber que tenemos que administrar bien lo que tenemos, pero que nada nos llevaremos sino las buenas obras. Y lo administramos para hacer el bien, y lo administramos para ayudar a las personas, no para hacerlas sufrir. Nos salva de humillar a alguien, porque la indiferencia nos mata a la humanidad y entonces viene la petulancia, la corrupción, la maldad, la arrogancia, el orgullo de oprimir, de humillar, de creernos dueños del mundo, de explotar, de dividir, de pelearnos por plata, de hacernos daño. Es así entonces que la indiferencia mata hasta hacernos perder la vida eterna. La indiferencia mata hasta hacernos perder la comunión con Dios. Y no poderlo escuchar porque nos enceguece las cosas, porque nos hace creer que sin Dios podemos vivir, pero no sin cosas. Primero es Dios que la plata, primero es Dios que el tener cosas, primero es Dios que nuestras propias seguridades. Por eso esta palabra nos anime a abrir el corazón, a decirle al Señor que nos cuide en medio de nuestro caminar y que podamos decir como peregrinos de la esperanza: concédenos, Señor, la solidaridad con la familia,
para ayudarnos, para escucharnos, para tratarnos bien, para animarnos a ver al Señor, para que ese Lázaro del que está triste, deprimido, no muera allí en la angustia. Démosle la acogida de la mirada, del saludo, démosle la acogida de escucharlo, de tratarlo bien, de animarlo a seguir al Señor. Y que el Señor nos libre de la indiferencia que mata a la comunidad cristiana, porque nos olvidamos de ser solidarios, nos olvidamos de los más necesitados, porque perdemos la sensibilidad. La indiferencia mata a nuestro mundo, porque consideramos que el pobre no merece nuestra compasión, porque olvidamos que Jesús viene en los más pobres, porque olvidamos que estamos hechos para compartir. La indiferencia que nos mata la bondad, que nos mata el bien, y justificamos todo en nombre de la plata, en nombre de los bienes. No se justifica todo por la plata, no se justifica todo por los bienes. Estamos hechos para hacer el bien, estamos hechos para la bondad. Que esta palabra nos anime a compartir y a cuidar lo que tenemos, pero a saber que primero es Dios y que las personas son más importantes que las cosas. Así entonces, que la solidaridad nos salve en este momento, nos salve personalmente, que la solidaridad salve nuestra familia, que la solidaridad sea salvación, porque se anuncia en nuestras parroquias, en nuestra iglesia, que somos solidarios y hacemos el bien. Que la solidaridad salve nuestra humanidad, porque acogemos todo gesto solidario y reconocemos el destino universal de los bienes, y nos alegramos más en dar que en recibir, y queremos ayudar a las personas con lo que sabemos, con lo que tenemos, con lo que somos. Y el Señor entonces nos libre de la indiferencia, que nos mata la vocación al amor, la indiferencia que nos mata nuestra grandeza humana porque nos deshumaniza, la indiferencia que nos vuelve una caricatura porque nos hace entonces vivir de apariencias, de vanidades, y olvidarnos de que somos seres humanos igual a los que sufren, la indiferencia que nos hace vivir de ropajes, de apariencias y de vanidades. Que esta palabra nos cuide el corazón, que esta palabra nos haga discípulos del Señor y nos haga entonces entrar en la vida eterna, con las buenas obras de haber ayudado a alguien, con las buenas obras de haber tratado bien a alguien, con las buenas obras de la misericordia. Continuemos este caminar del 2025 y dejemos que la misericordia del Señor crezca en nuestro corazón para ser creyentes que reconocen los Lázaros que están a nuestro lado y los tratamos con bondad y nos libramos de la indiferencia de Pulón, que mató lo más precioso, el amor de Dios, la bondad, la vida del Espíritu, y lo hizo olvidar mientras iba de camino. Que el Señor nos cuide el corazón y nos dé la gracia de celebrar con solidaridad, con bondad, para vivir mejor. Una buena semana para todos, un buen día para todos, hermanos de la Radio Católica. Dios les bendiga, les proteja y les guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.